Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Ustedes están entrando en el ático. Bueno, después del intro ya estamos de regreso para esa tan gustada sección que ustedes han apoyado tanto, que es la sección de su versión en donde escuchamos el tema original, después escuchamos el tema de el cover que hace Dimash y vemos qué es lo que hacen de diferente en cuanto a las dos, qué evolución musical o qué arreglos musicales les hicieron para adaptarla a la voz de Dimash, que ya sabemos que rompe todos los estilos, todos los esquemas, todos los géneros y siempre lo va interpretando como él lo va sintiendo y él forma parte muy importante de la creación de los arreglos musicales porque él, más o menos, yo imagino que en su mente le presentan un tema y dice, bueno, este me gusta, lo voy a grabar, y empieza a ideárselo. Y hemos visto que en varias entrevistas y todo eso nos dice que él se involucra mucho, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, que él se involucra mucho, da sus opiniones, le gusta que se haga como él lo quiere, le gusta que todo le salga perfecto. Y vamos a reaccionar, no vamos a reaccionar, vamos a hacer la comparativa entre el tema original y la versión de Dimash de su cover, de un tema bastante icónico que a mí en lo personal me gusta mucho porque tiene un trasfondo muy, muy importante. Vamos a hablar que es un tema de Queen, que es el tema de The Show Must Go On. Hay que recordar que este tema fue del último disco de Queen, su disco oficial, las últimas canciones que grabó Freddie Mercury antes de fallecer. Ay, pues, si no mal recuerdo, Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991. Agosto, septiembre, octubre. Es que no estoy seguro si fue octubre o noviembre, pero creo que fue noviembre de 1991. Y este tema de The Show Must Go On fue para su, como les comento, para su último álbum oficial como agrupación. Es un álbum titulado Innuendo. Es un álbum muy significativo porque fueron las últimas canciones oficiales que grabó Freddie Mercury. Grabó The Show Must Go On, donde de plano él ya no podía, pero escribió esta canción como que diciendo, no se preocupen, yo ya no voy a estar, me voy a ir, pero el show debe de continuar. Esto, la vida sigue. Tienen que continuar ahora sí que está el legado sin mí, pero les dejo esto con con todo el cariño. Después de grabar The Show Must Go On, la última canción oficial que grabó Freddie Mercury que se tiene como dato es la de Mother Love, una canción en donde pasó algo muy impresionante porque Freddie ya casi no se podía mover, estaba muy delgado, estaba muy flaco, se le notaba ya la cara muy esquelética en sus últimos días. Graba la canción de Mother Love y después de grabarla, a los 3 días él fallece. Y les digo que fue muy sorprendente porque a pesar de que él ya no podía, se metió al estudio de grabación porque le dijeron, no sabes qué, vamos a aplazarla, la grabación de este disco para que te sientas mejor y ya en cuanto te recuperes, pues lo grabamos. Y él dijo, no, 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 hay que grabarla. Se metió a grabar la de Mother Love, como les comento que fue la última. Y lo más impresionante y tan genio y tan talentoso que era, en una sola toma grabó la canción de Mother Love, no tuvo que hacer repeticiones, la cantó una sola vez y así quedó el tema. Era tan bueno como cantante y como showman y como frontman de la banda de Queen que en una sola grabación la pudo grabar a la perfección. Y lamentablemente, como les digo, 3 días después de hacer esta grabación, él fallece. Ah, es un tema bastante icónico que a todos los rockeros de la vieja guardia, de la vieja escuela, nos representa mucho porque todos sentimos mucho la partida de Freddie. Hay partidas que hemos sentido mucho en el transcurso del tiempo de la historia musical, como han sido la de Elvis Presley, como han sido la de Freddie Mercury, como han sido la de John Lennon, y en los últimos tiempos, la de Michael Jackson, ¿no? Son figuras icónicas a nivel mundial que sin ellos la música hubiera tomado otro sentido, hubiera tomado otro rumbo. Y en estos tiempos más modernos, el que viene a cubrir esos huecos es Dimash, por su capacidad vocal, por su dominio del escenario, por lo que transmite, por cómo lo transmite. Dimash ha adoptado ese modelo, ese icono, ese mote de personaje representativo en la música a nivel mundial. Y pues bueno, vamos a ver con mucha pena y con mucho dolor. Ustedes en el video este que vamos a ver ahorita de Show Must Go On de Queen,
van a ver un Freddie ya muy acabado, muy enfermo, muy delgado. Sale maquillado porque él estaba ya muy, muy, muy pálido y lo tuvieron que maquillar para que no se viera tan descolorido, ¿no? Para que no se viera tan transparente, porque sí ya estaba muy, muy demacrado el pobre Freddie Mercury. Y pues bueno, sin más preámbulos, corre vídeo. Como pueden ver, un Freddy muy, ya muy delgado, muy, muy delgado. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. Wow. The show must go on. Yeah. Wow, no sé. Fíjense que ahorita que estoy escuchando esta versión de Freddy, que es la versión oficial, la versión original, vemos que obviamente Queen siempre fue considerado un grupo de rock y así siempre será. Vemos que la abordan con un sonido muy característico ya de inicios de los 90s, con un sintetizador al principio, porque ese ya no es un teclado natural, se oye como que un sonido más electrónico, como ya de empezar a usar sintetizadores. Y aparte, bueno, tenemos ahí a Brian May, ¿no? Con la guitarra con distorsión, muy rockera, muy a su estilo. Y ahorita que estaba escuchando la voz de Freddy, me recuerda mucho lo que es la voz de Dimash. Obviamente guardando distancias, ¿no? Y eso es con respeto para los dos, porque no puedo decir que Dimash sea mejor que Freddy, ni puedo decir que Freddy sea mejor que Dimash. Cada uno era muy bueno, pero cada uno en su estilo, en su género. Así como Dimash tiene un rango muy amplio, Freddy también tenía un rango bastante amplio, no tan amplio como el de Dimash, pero también tenía un rango bastante amplio. Yo imagino que en donde le saca ventaja Dimash a Freddy es en los bajos, porque Freddy no tenía tonos tan graves. Y Dimash vemos que puede llegar hasta un A2, un D2. Y es bastante impresionante porque eso ya es un tono de bajo barítono. Y Freddy tenía tonos muy, muy agudos, como lo podemos ver aquí, que se va a un belting cuando entra en el coro de Show Must Go On, y empieza a hacer una voz muy al estilo como la hace Dimash en esta época, ¿no? Yo creo que si yo pudiera comparar a un vocalista con Dimash sería Freddie Mercury. Y lo más sorprendente de Freddie es de que nunca tuvo clases de canto. O sea, todo lo que él transmitía y todo eso era, digamos que empírico. Era como él lo iba sintiendo porque nunca tomó clases de canto. Dimash vemos que se ha preparado desde los 5 años. Yo creo que en eso es lo más, esa parte es la más sorprendente en cuanto a Freddie Mercury, ¿no? Que nunca tomó clases, nunca hizo una carrera a nivel licenciatura, a nivel estudios profesionales, sino que todo era cantante natural, digamos. Era como si tú te pararas en la mañana y te pusieras a cantar y él así cantaba y tenía una voz preciosa y yo creo que es de los más representativos. Y Dimash ha llegado a llenar su vacío, ¿no? Nada más que Dimash, a comparación de Freddy, con estudios. Y lo hace de una manera impresionante. Yo ahorita me estaba recordando mucho la voz de Dimash, a la voz de Freddy. Utiliza los mismos recursos, obviamente con diferente color. Dimash lo hace más técnico, lo hace más, digamos que tirándole al corte clásico. Y Freddy lo hace totalmente agresivo, lo hace totalmente rockero. Eh, Se escucha muy, muy, muy rockero y me gusta mucho eso. Does anybody want to take it anymore? The show must go
Esos adornos eran muy de Freddie. Wow, la armonización musical con esos coros. Y hay que también tomar en cuenta una cosa, los coros de Queen no estaban hechos por coristas, estaban hechos por ellos mismos. Es impresionante porque Freddie era tan talentoso que descubrió los rangos vocales de cada uno de los integrantes, eran 4. El que tenía el rango más agudo era el baterista, el rubio, el pelo, el que tiene el cabello de color amarillo, el güero, como le quieran decir, tenía el tono más agudo. Y el mismo Freddie los ponía de tal manera que hiciera que las 4 voces armonizaran. Y se escucha como si tuvieran coros, pero no, en sus presentaciones en vivo los coros los hacían ellos. La parte más popular y más conocida es cuando hacen los coros en la canción de Bohemian Rhapsody, cuando están las 4 caras que nada más se ven las sombras. Todos esos arreglos los hacía Freddie. Freddie era un genio musical, les digo, sin estudios, pero un genio musical, era un genio natural. Nos hace falta más gente como él. Gracias a Dios en estos tiempos tenemos a Dimash. Pero lamentablemente, y yo creo que para mala suerte de Dimash, ahorita la música ha caído en tal bache, en tal vacío cultural, de que Dimash no tiene la fama o la trascendencia que debería de tener a nivel internacional, a nivel mundial. Vemos que ahorita las nuevas generaciones, su música está totalmente vacía, totalmente hueca, sin mensaje, con cantantes que no cantan, que no saben transmitir. Nada más son máquinas de generar dinero. Y los cantantes de antes y ahora Dimash son fábricas de generar emociones y generar sentimientos. Eso es lo que tiene que ser un cantante, una máquina de emociones, una máquina de sentimientos, no una máquina de generar dinero. Ya lo del dinero es consecuencia de tu talento. No es como que el objetivo primordial, ¿no? Sino que el objetivo de ellos es siempre transmitir, siempre decir algo, siempre abocar por alguna causa y no nada más la generación económica. Ahí vamos parte del funeral de Freddie. Antes de que se me olvide, ahorita que estoy viendo imágenes del funeral, otro dato para los que no lo sepan. Les digo, Freddie Mercury muere el 24 de noviembre de 1991. La última canción que graba son la de The Show Must Go On, y la última fue la de Mother Love, que salen en el disco titulado Innuendo. El disco sale un mes después del fallecimiento de Freddie. Sale en diciembre del 1991. Ya se imaginarán, todos los que son de mi generación saben el peso que tiene ese disco, saben lo que representa. Más que nada porque perdimos a este monstruo musical, porque él es el que escribía tanto música como letras. Obviamente cada integrante de Queen ponía su parte. Brian May la guitarra, y el otro la batería y el otro el bajo. Pero realmente el que hacía el arreglo musical, la melodía, eran entre Brian May y Freddie se encargaba de las letras, o a veces Brian May también hacía letras, como la de Love of My Life, que es una de las canciones más representativas de Queen, es letra de Brian May. Y les digo, el disco sale con un mes de diferencia. Y también otro dato curioso, el 23 de noviembre de 1991, Freddie anuncia públicamente que está enfermo de SIDA, que tiene esa lamentable enfermedad a causa de toda su
fiestas y todo su vida de estrella que llevó de rockstar con sus fiestas, sus excesos y todo eso, lamentablemente se contagia de SIDA. Al 23 de noviembre de 1991, Freddie anuncia de manera oficial que tiene esa enfermedad y un día después fallece. Fallece por una bronconeumonía que se le complica con el SIDA. Y por eso nos deja Freddie Mercury un día después de su anuncio. Y un mes después sale el disco de Innuendo, que es el último disco de Queen. My soul is painted like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday. Ahí vemos a varios artistas importantes: Elton John, Brian May. I can fly, my friend. Show must go on. Hey, show must go on. I face it with a grin. I'm never giving in. On with the show. I top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on with the Era su pareja. Bueno, hasta aquí llega esta versión oficial, que es la de The Show Must Go On, con imágenes eh, del entierro, del sepulcro de Freddie. Ya más o menos les di un poquito de retroalimentación de algunos datos importantes a lo que recuerdo. Y espero les haya gustado. Ahora nos vamos a ir con la versión de Dimash, que lo vamos a ver que es muy similar, pero con un corte más clásico, más tirándole un poquito a lo operístico, no tan rockera, tan agresiva, sino que más clásica, ¿no? Y pues bueno, vamos con la versión de Dimash. Puse la primera versión que interpretó Dimash, que fue la de The Singer. Obviamente ya saben que si los videos tienen cortes de audio o algún filtro es por derechos de autor. Como podemos ver ya desde entrada, se nota la diferencia. La de versión original empieza con un sintetizador y con un tono más agresivo, y esta empieza con un corte más clásico, con una sección de cuerdas, con violines. Empty spaces, what are we living for? About these places, a wasted nose is cold, holding on. Does anybody know what you're looking for? And not the hero, and not the mind described. Behind the curtain. Como podemos ver, las diferencias, ya les dije la primera, que es el arreglo musical. Ese está más enfocado a un corte más clásico, más instrumentado. El otro es más agresivo, más rockero. Y aparte, la gran diferencia que podemos ver entre Freddie y Dimash es de que Freddie lo hacía con una cadencia un poquito más rápida y hacía la pronunciación de sus fraseos más rápido. Decía empty spaces, what we are looking for. Y Dimash como que les da más cadencia, les da más reposo, les da más descanso, las pronuncia más. Es lo mismo, pero transmitido de forma diferente. Y no sé, las dos versiones me gustan mucho.
La de Freddy siempre va a ser la mejor para mí porque tiene un tono y un sabor muy especial, pero la de Dimash también es muy especial para mí porque es el primer cover que veo que le hacen a Freddy y a Queen de una manera tan respetuosa y tan importante y con un cantante de este tamaño que se puede equiparar fácilmente a Freddy, en donde digo, wow, también me quedo con esta, ¿no? O sea, realmente aquí sí va a ser difícil, yo aquí me quedo con las dos a pesar de que no estamos haciendo a ver cuál es mejor, siempre como que los seres humanos somos como que muy selectivos, ¿no? Siempre de dos cosas escogemos algo que nos guste más de manera involuntaria. Y aquí yo no puedo escoger una versión que me guste más, las dos me gustan. In the path to mine holds a line to said if anyone to take it anymore. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. También lo que podemos ver aquí en el coro es que también lo atacan de manera diferente. Vimos que en la versión en la original, en la de Freddie Mercury, Freddie la atacó con el belting desde un principio, el show must go on, y se fue unos tonos muy agudos. Y aquí Dimash, como les digo, sabemos que también puede hacer esos tonos agudos, pero le dio reposo, le dio descanso, lo hizo muy sutil, muy suave. Como les digo, la gran diferencia de las dos canciones es el ritmo, es el arreglo musical. En la de Queen, al ser ellos un grupo de rock, le hicieron más agresiva, más rockera, más cruda. Y Dimash, al tener, digamos que por el lado de los estudios, el lado clásico, le hicieron el arreglo de tal manera que se fueron a un corte clásico, a un corte instrumentado con orquesta y con más cadencia, más suave, no tan agresiva. Whatever happens, I need it all to change. And as it could teach, and as it fed romance, on and on, just anybody know what you're looking for. Oh. Lesson learning, I must be good. Esa raspy voice que sacó ahí. Down is breaking, but inside things it taking back into be free. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. I wake up every flagging, but my smile still stays on. Aquí también en este coro vemos la diferencia de, como les decía, la versión de Freddy es más agresiva, más cruda, más rockera, más incisiva, porque él cuando hace los coros lo ataca con beltings, con voz muy aguda. Y la primera vez que lo hizo Dimash, en el primer coro se fue a la suavidad, digamos que a una especie como de falsete. Y en este se va a una posición de bel canto, se va a una posición operística, le da mucho cuerpo, mucha presencia. Y realmente todavía no ataca como atacaba Freddy. En la versión de Dimash vemos que ataca, pero ataca hasta el final. Hasta el final realmente ataca, como les digo, Dimash le hicieron el arreglo más clásico, más orquestado, no tan agresivo, sí explota, pero hasta el final. Y en la versión de Queen explotan desde un principio.
Ahí empezó a atacar Dimash. Como podemos ver, suelta su voz ya más rockera. Incisivo, incisivo. Wow. Wow. Bueno, pues hasta aquí llegamos también con la versión de Dimash. La verdad que les puedo decir, las dos versiones me gustan mucho, como ya les dije en un principio, la versión de Freddy tiene un significado muy especial para mí, y yo creo que para todos los rockeros tiene un significado muy especial porque a pesar de que un monstruo del tamaño de Freddie Mercury se nos va, él nos dice, no se preocupen, el show debe de continuar, continúen, sigan haciendo lo que hacen y siempre den el máximo. Y pues la versión de Dimash es una versión, una redención tan respetuosa, tan muy bien llevada, también con unos arreglos musicales impresionantes. Y les digo que para mí es también muy especial la versión de Dimash porque es, como les dije, la primera vez que yo vi un tributo a Queen sin tratar de ser Queen. Un tributo a Freddie Mercury sin tratar de ser Freddie Mercury, sino que ya sabemos que Dimash siempre toma un tema y lo hace suyo. En esta ocasión lo hizo, pero nunca perdió la esencia. Transmitió lo que Freddie quería transmitir, y eso es lo que más me impresiona, ¿no? Y pues bueno, se guardan distancias, pero para mí han sido los dos mejores cantantes de la historia de la música, tanto Dimash como Freddie, y podría decir que Pavarotti también está por ahí. Además que Pavarotti lo pongo muy aparte porque es otra cosa, ¿no? Pero realmente en cuanto a la cultura pop, vendrían siendo Freddie y Dimash. Para mí los mejores cantantes que ha habido en la historia. Mm, les podría decir ahorita que para mí es mejor Dimash. Pero también les podría decir que para mí es mejor Freddie. Les podría decir que es mejor Dimash porque Dimash tiene estudios, tiene una carrera. Y les podría decir también que para mí es mejor Freddie porque era cantante natural sin estudios. O sea, el nivel que alcanzó sin haber estudiado nada. Imagínense si Freddie hubiera estudiado, no sé, ¿qué hubiera pasado? Los hubieras no existen y tenemos que vivir con lo que tenemos y con lo que es real y con lo que es el paso del tiempo. Pues bueno, las dos versiones para mí son excelentes, los dos mejores cantantes de todos los tiempos para mí, en mi gusto personal, les digo, yo no tengo la verdad absoluta, a ustedes les pueden gustar otros, cada quien ahora sí que tiene sus gustos. Y pues bueno, ya saben que si esta sección quieren que continúe, tienen que darle mucho apoyo, muchos likes, muchas vistas, muchos comentarios, muchas recomendaciones para un siguiente subversión. Lamentablemente, en la sección de Dimash contra Dimash, esta semana, como les dije en el video de ayer, esta semana ya no salió porque el último Dimash contra Dimash que hicimos, que fue el de SOS, no tuvo tantas vistas, ni tantos likes, ni tantos comentarios. Y al ver un video que no tiene tanta respuesta, yo siento que ustedes no lo quieren, ya no les gusta. Por eso esta semana ya no saqué video de Dimash contra Dimash. Si quieren que vuelva a sacar Dimash contra Dimash, déjenme en los comentarios. Díganme, ¿sabes qué, Áticos? A mí sí me gusta esta sección, vuélvela a sacar. Si no, pues ya la dejamos ahí perder. Y les digo, la última que fue la de SOS, de Dimash contra Dimash, pues no tuvo tanta respuesta como lo habían tenido los anteriores, ¿no? Y pues esta sección de su versión, si veo que también no tiene pues mucha respuesta, pues también la dejaré de subir. Ahora sí que yo subo lo que ustedes quieren ver, lo que a ustedes les gusta, y me voy guiando más que nada por los comentarios, las vistas y los likes. Y pues bueno,
A mí me gustaron los dos temas. Los dos temas son icónicos, los mejores cantantes de la historia. Y pues bueno, si a ustedes este video les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar ninguna suscripción. Ahí en Patreon estoy subiendo los videos que me queden bloqueados en YouTube por causas de derechos de autor. Y pues no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.